amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amémonos unos a otros. El amor de Dios, entonces, es importante hablar de él una y otra vez, porque el amor de Dios no es un concepto, hermano, no es un concepto teórico, no es un concepto doctrinal del que nosotros solamente tengamos que saber, sino que Él expresa su amor de muchas formas, de diferentes maneras, y especialmente cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos confundidos, cuando nos sentimos cansados, agobiados por los problemas. Él nos muestra su amor y expresa su amor constantemente a nosotros. ¿Cómo es su amor? Bueno, el amor de Dios es un amor sacrificado, ¿no es cierto? Es tan sencillo leerlo aquí directamente y conocer el Evangelio para darnos cuenta que el amor del Señor es un amor sacrificado. El amor del Padre que dio a su Hijo, el amor del Hijo que se dio a sí mismo. Así que ahí es donde está la clave del asunto. El amor de Dios es un amor que da, es un amor sacrificado, es un amor de entrega. Y ahí interviene la cruz. El amor de Dios se manifestó de una manera extremadamente grande, valga la expresión, al ser sacrificado en la cruz. Él sufrió un dolor indescriptible, pero el Padre sufrió un dolor indescriptible. Los que somos padres sabemos perfectamente lo que significa cuando a nuestro hijo, a uno de nuestros hijos, algo le duele o algo le lastima o está pasando por una situación difícil. ¿Cuántas veces los padres decimos: quisiera mejor que me pasara a mí, no a él o a ella? Ese es el dolor, el sacrificio del Padre por ti y por mí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ahí presente, pudiendo intervenir. El Espíritu Santo pudiendo con un solo movimiento de su presencia derribar a todos los enemigos de Jesús, y en ese momento impedir que fuera crucificado, tener que mantenerse, valga la expresión, sentir la impotencia, pudiendo hacerlo. Así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, su amor sacrificado por nosotros, y Él por lo tanto desea que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, con un amor sacrificado. Ese es el mismo sacrificio que el Señor quiere que nosotros tengamos hacia los demás, es decir, que amemos aún si no nos aman, aún si no nos comprenden, aún si no nos reciben. Es un amor que da y que se interesa antes por las necesidades del otro que por las necesidades propias. Ese es el amor de Jesús. Es un amor eterno. No es un amor que terminó pronto. Por eso dice en Jeremías: con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. No podemos hacer nada para impedir que Él nos ame. Podemos darle la espalda a Dios. Incluso podemos decidir apostatar de nuestra fe y en ese sentido perder nuestra salvación. Podemos decidir hacerlo, pero eso no significa que Dios deje de amarnos. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo se largó. ¿Y cuándo dejó de amarnos su padre? ¿Cuándo dejó de anhelar su regreso? Así que, hermanos, nosotros no podemos hacer nada porque Dios deje de amarnos. Podemos dejar de amarlo, pero no podemos hacer nada porque deje de amarnos, porque su amor es eterno, es magnífico, jamás se extingue. Su amor es perfecto. El amor de Dios es suficiente, perfecto, no tiene agenda oculta, no tiene intenciones ocultas. Nosotros los humanos somos a veces tan, ¿qué diré? Tan humanos, que hasta amando a veces tenemos cierta intención oculta, aunque no lo queramos reconocer o decir, aunque sea la mera intención oculta de que nos correspondan al igual. En fin, el amor de Dios es perfecto. Nada de lo que Dios hace por ti lo hace con una intención oculta.
lo hace solo porque te ama. El amor de Dios es incondicional. Algunos crecieron oyendo palabras como, por ejemplo, yo te amo con una condición, ¿no? Algunos crecieron así. Algunos, si sacaban 10, ¡ay, mi hijo precioso! En la primaria, mi hijo precioso, hermoso, ¿cuánto te quiero? Al mes siguiente o al bimestre siguiente sacabas puros 5 y 4, tu boleta estaba roja. Bueno, no sé si ahora todavía se acostumbre eso, pero en mi época las boletas se ponían rojas. No sé, todavía sucede bien, ¿no? ¿Sí? Ya no, ¿verdad? Creo que ya no. Pero se ponían rojas de vergüenza. ¿Y qué pasaba con algunos cuando llegaban con su boleta roja? O con uno que otro rojo ahí. Regaño, grito, ira. A lo mejor no le decían ya no te quiero, pero ¿cuál era el mensaje? Saco 10 y ay, cuánto te quiero. Saco un 5 y entonces patadas y trompones. Algunos crecieron con ese pensamiento de te quiero con una condición, o ya no te quiero, o te volveré a amar cuando. Pero el amor de Dios nunca lleva una condición, jamás dice ya no te quiero, o te quiero si acaso. Jesús nos amó y nos ama, y nos amó cuando éramos pecadores. Su amor es incondicional. Su amor no tiene medida, es inconmensurable. En Efesios 3 encontramos que el apóstol Pablo está orando y dice: yo oro a Dios, oro al Padre para que les revele cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En esa forma metafórica dice el apóstol Pablo: anhelo que ustedes puedan llegar a entender el amor de Dios, pero en realidad no tenemos ni siquiera una idea del tamaño del amor de Dios. Ni siquiera podemos imaginar la realidad de ese amor. Por eso dice la Biblia que excede a todo conocimiento. Por más que intentemos, jamás vamos a poder verdaderamente comprender y asimilar las implicaciones y la inmensidad del amor de Dios por nosotros. ¿Te has puesto de veras alguna vez a pensar en la inmensidad del amor de Dios por ti? ¿Alguien lo ha hecho? Lo invito a hacerlo a partir de este momento, a pensar, tratar de entender el amor de Dios, tratar de comprenderlo. Por eso yo afirmo que es incomprensible, excede a todo conocimiento. Pero quiero que entendamos y que hagamos ese ejercicio. Te invito a que lo hagas, el ejercicio de tratar de decir el amor de Dios, y no en el sentido de decir por los hombres, o por la iglesia, o por los cristianos, o por la humanidad. El amor de Dios por mí. Bueno, no por mí, no lo digas. Que te detengas un instante en tu vida y con mucha frecuencia trates de entender el tamaño del amor de Dios por ti. Y sabes que si eso no te provoca emoción, ya no te provocó nada, porque el amor de Dios excede a todo conocimiento. Alguien dijo: si nuestros hijos supieran cuánto los amamos, no sabrían manejar la situación. Yo no sé, los que somos papás, a lo mejor yo soy un papá medio extremo, ¿verdad? Pero yo creo que todos somos así. Los que somos papás amamos a nuestros hijos, ¿no es cierto? Y los amamos incondicionalmente, los amamos sin límite, los amamos si se portan bien y si se portan mal. Y aunque les expresamos nuestro amor y les decimos que los amamos, yo creo que como hijos nunca llegamos como hijos a comprender el amor de nuestros padres, hasta que somos padres. Pero ahora esto lo digo a nivel terrenal: si entre nosotros, nuestros hijos, no saben cuánto los amamos, ahora nosotros que somos limitados, que somos incompletos, que somos egoístas, que somos tan imperfectos, somos capaces de amar así. Ahora imagínate el amor de Dios por nosotros. Por eso dice un autor: si lográramos captar cuánto nos ama Dios, nos asombraríamos a más no poder. Nos asombraríamos.
Imposible. Por eso no debería extrañarme que el corazón de Dios duele cuando yo no respondo a su amor, cuando respondo con indiferencia. ¿Comprendemos esto? Cuando nuestra respuesta al amor de Dios es la indiferencia, cuando la respuesta al amor de Dios es la flojera, me refiero en el sentido espiritual, el corazón de Dios duele. Hoy que está tan de moda los videos por acá y por allá, seguro todos alguna vez, tarde o temprano, todos nos toca que nos caiga. ¿Han visto algún video donde está el abuelito esperando a ver si llegan sus hijos a visitarlo en esa Navidad? ¿Recuerdan? Otro video medio extremo que me gustó, me llamó la atención. El abuelo manda una información falsa de que murió. No sé si lo vieron algunos de ustedes. Manda la información falsa de que murió. Y entonces sus hijos vienen todos de luto y toda la cosa. Y lo encuentran con la mesa puesta. Y dice, es que es la única manera de que vengan. Cuánto dolor, ¿verdad? De un hombre o una mujer cuando es ignorado por sus hijos. Ahora imagínate el amor de Dios. Porque Dios nos ama. Y el hecho de que Él es Dios infinito, eterno, no significa que no se duele cuando tú y yo somos indiferentes a Él. Así que, hermanos, nosotros somos amados de Dios. Diga, yo soy amado de Dios. Soy amado de Dios. Dígalo bien convencido. Amado de Dios. Ahora, por lo tanto, hemos sido llamados a amar a Dios. Dios nos ama y nos llama a que lo amemos. Los judíos del Antiguo Testamento recitaban todas las mañanas y todas las noches lo que dice Deuteronomio 6:5, que dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y de toda tu alma. Todos los días los judíos recitaban en la mañana y por la noche: y amarás al Señor de tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Me faltó. Y con todas tus fuerzas. ¿Esto qué significa? De todo tu corazón, la sede de nuestras emociones. Amar a Dios con emociones, con sentimiento, con ese sentimiento que arroba el alma. Y con todo el alma, el centro de nuestra personalidad. Esa es la idea de decir con todo el alma. El alma es el centro de nuestra personalidad. Entonces, con todo lo que es mi personalidad, si soy extrovertido, introvertido, si soy alegre, si soy calmado, como soy, todo lo que soy es amar a Dios. Y luego dice, con todas tus fuerzas. Es decir, con toda esa energía que bulle dentro de nosotros. A algunos les bulle la energía así, y a otros nos bulle como atolito, pero es energía finalmente. ¿No es cierto? Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez? Y yo ya me lo pregunté, ya pasé por esto. Hasta ayer todavía. ¿Cuándo fue la última vez que tú amaste a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que lo amaste? ¿Cómo debemos responder entonces al amor de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? Porque decimos que amamos. Decimos que amamos a Dios. Y sí lo amamos. No estoy diciendo que mintamos, lo amamos. Lo amamos. Por eso estamos aquí. Por eso queremos adorarlo. Por eso queremos alabarlo. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, con toda nuestra personalidad, con todas nuestras emociones, con todas nuestras fuerzas? ¿Cuándo fue la última vez? Espero que lo recuerdes, pero también ese recordarlo, espero que nos estimule a seguirlo amando así. Y si en el camino se nos fue enfriando, nos fue pasando algo y nos fuimos, ¿saben qué es lo que creo que pasa con el amor con Dios?
creo que pasan dos cosas. El miedo nos estorba el amor de Dios, y la costumbre nos estorba a amarlo con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. La costumbre, nos acostumbramos. Es que somos así. Entonces volvamos a amarlo. Ahora, ¿cómo dice Dios que respondamos a su amor? ¿Cómo hemos de responder al amor de Dios? En primer lugar, debemos responder al amor de Dios por la obediencia. ¿Qué dije? Por la obediencia. Debemos responder al amor de Dios por la obediencia. No voy a ir a tanto detalle porque tardaría mucho más, pero usted revise, lea el Evangelio de Juan capítulo 14. Aquí estamos en la primera carta de Juan. Recuerden, Juan escribió el Evangelio y también escribió 3 cartas. Estamos en la carta de Juan, pero lea el Evangelio de Juan capítulo 14 y ahí Jesús menciona en 3 ocasiones que el amor significa obediencia. El amor significa obediencia, dice Jesús, y rapidísimo voy a señalarlo. En el capítulo 14, versículo 15, dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Al menos en 3 ocasiones el Señor Jesús declara que amor es obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, y los mandamientos no son los 10 mandamientos, no solo son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son como el marco de referencia que el Señor puso, y vienen todos sus mandamientos a la obediencia. Entonces, cuando el Señor cuando respondemos al amor de Dios, respondemos con obediencia. Si lo amamos, somos obedientes. Hace 8 días mencioné un poco sobre esto. En segundo lugar, otra manifestación de que amamos a Dios es que no solo debo amar a Dios, sino debo amarme a mí mismo. Fíjate qué bonito es nuestro Dios, qué precioso las enseñanzas. Debo amar a Dios, pero debo amarme a mí mismo, a nosotros mismos. Mateo 12:31 dice el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto, hermanos, no es un llamado ni a la altivez ni al egoísmo. El mundo corrompido, el mundo caído, el mundo perdido, como estábamos antes, corrompió el concepto de amor propio, de amor a nosotros mismos, y lo convirtió en una de dos: o en un complejo, ay, no merezco ser amado, nadie me ama. Los niños juegan con una cancioncita que dice así, algo así, que nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Algo así es, ¿no? El mundo llama, o al corromper el amor hacia sí mismo, hacia nosotros mismos, que Dios quiere que tengamos, el diablo es muy astuto y estratega, y entonces el mundo corrompe ese concepto y lo convierte en un complejo de no merezco ser amado, no soy buena persona, nadie me ama, o una falsa modestia. No, yo no merezco. ¿Te has dado cuenta cómo te pones cuando alguien te da un elogio? Que no sea tu esposa o tu esposo, entre el amor romántico, pues el elogio sí es bienvenido, pero en general, cuando alguien nos da un elogio, ¿qué decimos? Ay, qué rico te quedó por ejemplo, una hermana que prepare una rica comida, qué rica te quedó. Ay, bueno, es que no es para tanto, ¿no? Oye, qué bien te ves hoy. Ay, bueno, es que me peiné. Pero nunca recibimos el elogio, siempre lo capoteamos, porque el mundo ha corrompido y ha hecho pensar que el amor a sí mismo es un sinónimo de altivez. Entonces, uno de los extremos es el complejo. Andamos ahí por la vida todos acomplejados, sintiendo que no merecemos el amor de nadie, que nadie nos ama, y por lo tanto no nos amamos a nosotros mismos. En segundo, la segunda perversión es, ahí sí, el egoísmo. El lema de primero yo
y después yo. El yo-yo. El yo-yo, ya sea en su expresión de presunción, porque hay un yo-yo de presunción. Yo, acá, yo, esto, yo, mis logros, yo, mis triunfos, yo, mi dinero, yo, mis capacidades, yo, mi vida. Y también hay un yo-yo de, ay, cómo sufro. No digas que te duele una muela, porque, ay, no sabes, a mí me duele más. ¿Sí han visto ese yo-yo? No digas que estás cansado, porque, ay, no, yo ayer caminé 10 kilómetros más que tú. No digas que te duele un tobillo, porque a ti te duelen los dos. Hay tantas personas con un yo-yo de véanme, ya sea véanme por lo que soy, la arrogancia, o véanme por cómo sufro. Pobre de mí. Llamar la atención. Llamar la atención. Ajá. Pero el Señor de todas maneras nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos, amarlo a Él y amarnos a nosotros mismos. Es el paso intermedio, fíjense. Primero dice, amarás al Señor tu Dios. Luego dice, amarás a ti mismo. Y luego viene el prójimo. O sea, no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas? ¿Sabes cómo alguien puede decir que en verdad se ama? ¿O puede mostrarlo? ¿O cómo puedes observarlo? No andemos de juzgones. Pero ¿cómo puede una persona mostrar que se ama a sí mismo? A mí me parece muy sencillo. ¿Cómo puedes mostrar o demostrar que te amas a ti misma, hermana? A ti mismo, hermano. Por la forma como tratas tu cuerpo y tu mente. ¿Cómo la tratas? ¿A tu mente? ¿Cómo tratas a tu cuerpo? Si abusas del alcohol, si te metes humo en el cuerpo de tabaco, humo de tabaco en el cuerpo, si comes lo que te hace daño, porque a veces algunos cristianos se escandalizan porque alguien toma una copa de vino, pero ¿qué tal el atascón de 1 kilo de carnitas con cueritos? Digo, de vez en cuando está bien, yo también me los como y me encanta, pero el problema es, a veces estamos conscientes que algo nos hace daño y de todas maneras la continuamos. Y no nos importa, y si voy a engordar, que mejor muero gordito feliz. ¿Eso es amarse a sí mismo? No. Es como tratas tu cuerpo, te metes tabaco, abusas comiendo demasiado, comes lo que te hace daño, no cuidas tu salud. No puedes decir que te amas a ti mismo. ¿Cómo cuidas tu mente? Guardas resentimientos, te encanta andar de rencoroso, de rencorosa, pensar de manera negativa. No sé, pero yo en los años de mi vida he descubierto que existen algunos negativos profesionales. ¿Ustedes no se han topado con alguno de ellos? Digo, hay negativos profesionales, en serio, ¿verdad? Si algo malo puede pasar, tiene que pasarles a ellos. Casi hasta se decepcionan si no les pasa nada malo. Se decepciona. Es en serio, ¿saben? Conocí hace tiempo una persona, de verdad, ¿no es? Sería un pecado venir al púlpito a contar una mentira. Conocí una persona que decía, es que he tenido una vida tan buena, tan feliz con mis hijos, me va bien económicamente, viajo, tengo salud, mi familia tiene salud, que yo digo, no puede ser real, algo malo me tiene que pasar pronto. Negativos profesionales. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestras mentes? Guardamos resentimientos, somos negativos profesionales, perdonas, confías en quienes están contigo, o eres de los que están revisando el celular a todas horas a tu esposo, a tu esposa. Vives atormentado. No solo hemos sido llamados a amar a Dios, a amarnos a nosotros mismos, sino también a nuestro prójimo e incluso a nuestros enemigos. Ahí sí lo digo en esta forma porque no es fácil. No es fácil amar al prójimo.
Tal vez este es el más difícil de los mandamientos. En Juan 13, 31 a 35, el Señor Jesús dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor unos por los otros. Y luego nos habla también de que amemos a nuestros enemigos. ¿Se acuerdan? Lo saben. Y no es sencillo. Si no es sencillo amarnos entre nosotros, Que nos vemos. que compartimos la fe, ¿Cómo puedo? que estamos aquí sentados juntos. Ay, ay, ay. Les voy a decir con franqueza, he notado esa dificultad de amarnos entre nosotros mismos. He notado esa dificultad de amarnos como iglesia entre nosotros, unos a otros. Jesús dijo en Juan 13:34: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto sabrán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Hermanos, aquí me detengo tantito porque he notado que ahí andamos bien anémicos de amor. He notado que nos amamos mucho entre cuates, entre los que somos afines, y tú ya sabes con quién eres afín. Entre los que somos afines, y peor aún, entre los que ya tenemos muchos años en Manantial de Gracia. Entonces hemos empezado a formar como una especie de club de Toby, una especie de club cerrado en donde no nos abrimos. No voy lejos. El sábado que tuvimos la reunión de matrimonios, invitamos a un matrimonio amigo nuestros, y a decir verdad, si no estuvimos Alma y yo, o sea, vuelvo trataré de plantearlo de otra manera, replantearlo. A menos que Alma y yo nos sentáramos con ellos y les hiciéramos la plática, cuando nosotros nos separábamos de ellos, como que nadie nos pelaba. No sé, los que fueron a la reunión ¿se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta o no se dieron cuenta? No se dan cuenta. No, ni nos damos cuenta, dice. Los que fueron. Pero invitamos a ese matrimonio y estábamos con ellos, pero cuando nos separábamos de ellos, no había nadie que se juntara con ellos. No había nadie que se sentara con ellos. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? ¿O prefieren no acordarse? Es que tú lo sentaste hasta allá, hasta la esquina. ¿Y por qué no fuiste por ellos? ¿Y por qué no fuiste por ellos? Mande, Javier. Pero cuando es por primera vez un encuentro, es un poco difícil. Claro. Muchas veces hacer contacto, porque no sabes cómo llegar a veces a esa persona. Pero ahí está, hermanos. Si hablamos del amor de Dios, como quien dice, Pero, perdón que ¿cómo tiene lo un vamos a demostrar? Pero ahí es donde está la clave. Perdón, me precipité para hablar. Termina la idea porque te la quité, discúlpame. Discúlpame, te quité, arreglate la ¿Cómo palabra. vamos a demostrar a esa pareja el encuentro? Porque, ¿cómo les explico? Cuando uno llega por primera vez es muy difícil entablar una plática, ¿sí? O decirles algo. O sea, ¿quién puede decir? A ver. Ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto en donde nosotros debemos acoger al recién llegado. El recién llegado no tiene que estar diciendo: oye, ¿me aceptas? Oye, platico contigo. Nosotros debemos acoger al recién llegado. Es como acoger al recién nacido. ¿El recién nacido te puede decir algo? Vamos a pensar en términos espirituales. Esta pareja puede recibir a Cristo y ser un recién nacido espiritual. Si tú tienes un bebé recién nacido, ¿de qué platica contigo él? Pero tú te acercas, tú hablas, tú acercas, provees, procuras. Entonces, como ese ejemplo, hermanos, y no preparé este sermón solo para hablar de eso, estoy hablando de la respuesta del amor de Dios, en donde nos dice que tengamos amor unos por otros. Obsérvenlo aquí, no necesitamos ir lejos. Obsérvenlo aquí mismo. ¿Con quién automáticamente cuando termina la reunión tú te juntas?
y a quién ignoras. Solo me gustaría que hagamos ese ejercicio todos los domingos y todas las reuniones. Bastaría con que tú te preguntes, ¿con quién me junto? ¿A quién ignoro? Y que como el Steve Austin de mis épocas de chavito, los de menos de 40 años creo que no saben ni de qué les estoy hablando, pero ¿se acuerdan del ojo biónico? Sonaba y ya se enfocaba. Pues que saques tu ojo biónico y al ratito que estemos comiendo el pastel, automáticamente digas, ¿a quién estoy ignorando? Pues el Señor me dice que vaya con Él. Eso es lo que el Señor me dice. Acabo de cantar, por amor a tu nombre no callaré. Pues ahí está. Otro pequeño ejemplo sencillo. Hoy que hay karate, en 2 ocasiones se asomó una mamá, una primera mamá, no sé si fue la misma mamá, pero una primera mamá con un niño y otra segunda mamá con 2 niños. ¿Por qué nos aterra tanto salir de nuestro lugar y decirle, hombre, pasa? Yo no lo puedo hacer porque yo estoy aquí. Pero sí, quien se movió fue Araceli, aunque ya cuando se acercó, ya Y esa parte ya no la vi, y Araceli lo hizo. Sí, que se movió. Gloria al Señor. De verdad felicitemos a Araceli y los demás y las demás. Esos son momentos que debemos mostrar el amor. La persona igual nos dice, no, gracias, no importa, pero ya te acercaste y le dijiste, aquí eres bienvenida. Aquí tus hijos son bienvenidos. Pero es que puede ser, ¿y qué le digo? ¿Y qué le digo? Pues eso, hola, buenos días, aquí eres bienvenida, pásale. ¿Qué tienes que decirle? ¿Cómo le tienes que contar tu vida personal y privada? Que fíjate que ayer me peleé con mi esposo y el salvaje me trató bien. ¡No! ¿Qué tienes que decirle? Hola, bienvenida, pásale. No, gracias. Fíjate que aquí alabamos al Señor juntos. Cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿O hay mucha ciencia en eso? El próximo domingo voy a hablar del miedo. Si te da miedo, no vengas. Porque el próximo domingo voy a hablar precisamente de que el miedo es la barrera para conectarnos y recibir y fluir en el amor de Dios. Pero entonces, número 3, Dios nos llama a amarlo a Él. Somos llamados a amar a Dios, somos llamados a amarnos a nosotros mismos y somos llamados a amar a nuestro prójimo, incluso a nuestros enemigos. Ahora es cierto que algunos no pueden aceptar ser amados, pero eso no te toca a ti decidirlo. ¿Te has encontrado con personas que intentas darle un abrazo y se quedan con Pablo? No quieren. Bueno, está bien. Esas personas, hermanos, por favor, cuando te topes con esas personas, solo considera que son como las tunas. Sigue saltándonos. Que son como las tunas. ¿Por qué como las tunas? ¿A cuánto les gusta comer tunas? Ay, me encanta. Sí. Las tunas por fuera son espinosas, pero por dentro son tiernas y dulces. Hay muchas personas que, bueno, tal vez recibieron o tienen una vida difícil o tuvieron una infancia difícil o lo que sea, y no les es automático recibir el amor. Pero ¿sabes qué? Ámalas, ámalas, ámalas. Y si no se dejan abrazar, ok, que no se dejen abrazar, pero abrázalas con tu mirada, con tus palabras, con tu amor. ¿No? Sí. Hay personas, y ahora también hay personas que no son fáciles de amar. Por supuesto, hay personas que no resultan fáciles de amar, pero ¿sabes qué? Si estás lleno del Espíritu Santo, el amor de Dios fluye a través de ti. Amén. Hay personas a las que no son fáciles de amar, pero si estás lleno del Espíritu Santo, no es tu amor, es el amor del Espíritu Santo que fluye hacia esas personas. Y ni hablar de amar a nuestros enemigos, porque el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Lo dice o no lo dice? Ay, sí. Sí. Para amar a nuestros enemigos, la única manera es ser llenos del Espíritu Santo. No hay otra.
Qué difícil. Si no somos llenos del Espíritu Santo, no podemos. Diga conmigo, no puedo. No puedo. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, sí. No podemos de todas maneras. Fíjate, si soy lleno del Espíritu Santo, no puedo. El Espíritu Santo es el que lo ama, a través mío. Amén. Pero este hombre egoísta, no. Pero el Espíritu Santo, entonces es tan importante ser llenos del Espíritu Santo. Es tan fundamental ser llenos del Espíritu Santo. Para amar a Dios, para amarnos entre nosotros mismos, para amarnos a nosotros mismos, para amarnos unos a otros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Voy preparando, por favor, música instrumental de fondo. Pero hermanos, el amor de Cristo fluye por nosotros de muchas maneras, hacia nosotros y para otros. Y como he dicho, y con esto concluyo, el amor de Dios no es un concepto teórico, sino que es la cosa más hermosa que le sucede a la humanidad. Que Dios nos ama. Y sabernos amados por Dios es la experiencia más grandiosa que podemos tener. Pero realmente creer que de veras nos ama y que se nos quite la costumbre de que nos ama. Porque como digo, uno de los obstáculos tiene que ver con la costumbre. Por eso hoy quise hacer un par de cambios. A veces estamos tan acostumbrados al amor de Dios que dejamos de apreciarlo. Pero que el Señor nos ayude a entender tremendo su amor, sabernos amados por Él, aunque en realidad no podamos comprenderlo. Ese amor nos compromete a amarlo a Él sobre todas las cosas, a obedecerlo, a amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Y el amar a nuestro prójimo es una expresión de obediencia. Y nuestro prójimo comienza por el que vive conmigo. Además de ser una expresión de obediencia, es un regalo de Dios para nosotros mismos, porque el amor nos ayuda a experimentar paz interior. Y además restaura relaciones, sana relaciones. Invito a que se ponga de pie, por favor. Y con sus ojos cerrados, repase brevemente lo que le he compartido esta mañana. El amor de Dios es un amor eterno, inconmensurable, un amor sacrificial. Y es un amor que nos llama. Y así como el judío del Antiguo Testamento decía cada día, cada mañana y cada tarde se repetía: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego el Señor Jesús agregó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregúntate, hermana, pregúntate, querido hermano, ¿cuándo fue la última vez que amé a Dios con todo mi corazón y con toda mi mente y mi alma y con todas mis fuerzas? Decidamos amar sin egoísmo. Decidamos amar con sinceridad. Decidamos amar como fruto de nuestra congruencia de fe. A que se sienta tan en familia como me siento yo.
en cuanto sepas a quién, ve a su encuentro. Gracias, Señor, porque tú nos amas con un amor infinito. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo, porque solo así podemos amarnos a nosotros mismos, porque solo así podemos amar a nuestros prójimos, a nuestros seres queridos y cercanos, y porque solo así podemos obedecerte. Perdónanos, Señor, por todas las veces en que no te hemos amado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. ¿Está contento, hermano? Amén. Todavía no la pongas, un segundo. Vamos a preparar nuestros diezmos y ofrendas, hermanos.